adopta el modismo cultural como maquillaje, vestimenta, gestos y formas de hablar convencionalmente y que se le asignan a un sexo contrario, ¿verdad? Siempre se ha tenido en cuenta que se crea un personaje para la sociedad. ¿Qué tiene tanto eso de cierto? ¿Es un personaje para la sociedad o es un personaje para ustedes? Yo creo que es un personaje para la gente que desea ver el espectáculo, ¿verdad? Lastimosamente, creo que el transformismo se ha cerrado mucho, bueno, que se está abriendo un poco, se ha cerrado mucho como a la comunidad gay, ¿verdad? Entonces, es un personaje que uno crea siempre en la relación, por decirlo así, artista-cliente, ¿verdad? Uno espera que la persona compre el producto que uno está realizando y en ese sentido trata de hacerlo lo más atractivo posible. Uno siempre tiene como una propuesta, ¿verdad? Artística, y uno tiene como una identidad como artista, pero siempre se trabaja a favor de agradarle, digamos, como al público. Yo pienso igual que Alonso. Yo creo que definitivamente es algo que se hace para más como una expresión artística, ¿verdad? Y socialmente hablando, para un público en particular. Pero yo creo que se ha puesto una etiqueta muy dura sobre la actividad porque existen exponentes del transformismo que no son necesariamente homosexuales y pues que lo practican abiertamente y se les aplaude. Veamos a un personaje, por ejemplo, como Doña Mary. Es una persona que está haciendo transformismo. Para mí el mayor expositor de Latinoamérica, del transformismo es el señor Julio Zavala, pero a él no se le tacha, a él no se le ve mal, ni se le dice transformista, se le dice actor. Ven que curioso, y están haciendo exactamente la misma actividad. ¿Por qué? Porque están desarrollando un espectáculo donde a veces o hacen fonomímica o hacen su propia voz, pero se visten de un género opuesto y dan un espectáculo para un público. Entonces yo creo que sí, tal vez es definitivamente de un artista hacia un público. Sin embargo, yo creo que la etiqueta a veces queda pesada. Esa etiqueta, para casos como el de Julio Zavala que mencionabas, esa etiqueta está en el país, o sea, es cuestión de Costa Rica hacia sus transformistas, a sus artistas costarricenses, o es algo más regional que se ve en todos los otros países, pero que con Julio Zavala, no sé, tal vez por los años que llevan practicando esto, ya se le ha quitado la etiqueta. Yo creo que es mundial. No, ni siquiera regional, yo creo que es mundial, porque a cualquier país del mundo que vos vas, que un hombre se vista de mujer y haga un espectáculo, si es gay o si es en una discoteca o un lugar para gente LGBTI, yo creo que sí se le etiqueta como ay, transformista, o en otros países drag queens, ¿verdad? Pero por ejemplo, en España está el Festival de Canarias, ¿verdad? Donde hay grandísimos expositores del transformismo y no todos, ojo, no todos son homosexuales. Han ganado chicos que son heteros y demás, pero está tirado, conducido y producido por la mayoría de gente gay, ¿verdad? Y que es un espectáculo abierto a toda la familia, pero se les conoce como transformistas y se les conecta de una vez con la comunidad LGBTI. Yo creo que es que hay que diferenciar cuándo es que un actor o una actriz asume un papel a nivel de teatral o lo demás para representar un género opuesto, pero creo que dentro de la comunidad hay un aporte que tiene que ver con el transformismo, que el transformismo se genera a partir de una crítica. Entonces, por lo general, quien es transformista o quien es drag queen siempre elabora su papel en función de una crítica hacia ese estereotipo de género. Yo concuerdo con ella, por ejemplo, en el hecho, por ejemplo, que Doña Mary, si ella realiza un papel y lo demás, no estoy tan de acuerdo con que ella sea un transformista. Para mí él es un actor que ha estudiado mucho su papel, el papel de una señora, que a todos nos da gracia, porque es una señora de barrio, que anda en chancletas y panties y todo, pero no lo considero un transformista porque, o en los términos en los que yo me considero un transformista, porque creo que parte del trabajo que yo realizo como transformista es esa crítica, es esa sátira, es esa exageración de lo femenino, ¿verdad? Es ese momento donde parte de su labor como transformista es cuestionar esa esencia dual hombre-mujer. En cambio, este actor simplemente asume un papel para venderles, que sea cómico y ya. En cambio, el aporte me parece a mí que sí realizamos como transformistas y como voceros, por ejemplo, en las discos o en las marchas y los demás, es que nosotros representamos ese quiebre que la comunidad realiza en cuanto a identidad y orientaciones, en donde a nivel social se le dice a la gente esto de género y sexo ya está completamente out, digamos, ya eso no se utiliza, digamos. Ese es el aporte que como transformistas realizamos.
también considero que Julio Zavala es un transformista porque él, o sea, de alguna manera se transforma, pero no en la esencia tal y como nosotros lo vivimos o como se vive mundialmente, digamos. Todo lo que se hace en Canarias, en el festival, si uno se fija en los premios que ellos han entregado, siempre lo entregan a las presentaciones que realizan de algún modo alguna denuncia, alguna crítica, donde por ejemplo recuerdo el caso del chaval que él comenzaba completamente vestido y él se iba quitando todo y quedaba como hombre, y aunque él no llevaba bailarines, no llevaba nada, él fue premiado justamente por eso, porque realizaba esa crítica. O sea, él hizo un avance y eso es lo que ellos premian. Entonces creo que hay una diferencia entre ser un actor y el transformista o el drag queen en nuestro país, y creo que en todo el mundo sí le da un plus, que es esa crítica, ¿verdad? A esa dualidad hombre-mujer. ¿Nos podrían ejemplificar, digamos, un par de cuestiones a partir de los que ustedes, a la hora de realizar su papel, expresan esa crítica? Bueno, yo creo que, por ejemplo, uno en la manera de caminar, en la manera de maquillarse, cuestiones más, cuestiones más de maquillaje, por ejemplo, que uno intenta como caracterizar su rostro, cosa que, por ejemplo, este señor no realiza, ¿verdad? Cosas como, ok, vamos a caminar y entonces vamos a hacerlo de manera exagerada y vamos a, por decirlo en un término que suena peyorativo, pero para que me entiendan, vamos a quebrarnos más, ¿verdad? Porque es una manera de, creo que ahí está un poco como ese aporte, ¿verdad? No, era también lo realizado, yo también, que de repente uno utiliza sus prótesis de caderas, pero arriba somos hombres, correcto, ¿verdad? Entonces ahí está esa crítica, ¿verdad? Cosa que un actor, a menos de que esté en su libreto, no va a realizar. Nosotros, es parte de la labor, es parte de ese aporte que realizamos como transformistas. No solo eso, yo creo que también a veces, bueno, eso es muy importante porque es la parte visual, pero yo creo que también, algo que yo tengo claro y que he tenido claro siempre, creo, o me gusta creerlo, es que a partir del momento en que usted tiene la atención pública, usted tiene la obligación de educar. Y yo creo que eso es importante. Cualquier persona que trabajemos no solo como transformistas, sino en cualquier tipo de medio, que tenga acceso a un micrófono, a una cámara, a un escenario, a lo que sea, tiene la obligación de educar. Entonces yo creo que también muchos de los espectáculos que nosotros presentamos, y por ejemplo yo sé que Amanda es una persona que se ciñe muchísimo con eso y que a mí me gusta mucho, y ella siempre tiene un mensaje. Si usted pone atención a los shows de Amanda, siempre por detrás viene ahí un mensajito que usted dice, chiquilla, puso el dedo donde tenía que ser. Pero yo creo que eso es importante. Cuando uno hace espectáculos, a veces no es solamente hacerlo de la manera comercial, porque es la canción que está de moda, sino que muchas veces escogemos canciones que tienen un mensaje particular, que tienen algo. Por ejemplo, no olvido en el extinto Club O, para la marcha del año pasado de la diversidad, me dijeron, mira, queremos que nos ayudes por ahí, que colaboremos, y pues yo escogí una canción de una española que se llama Malo, ¿verdad? Que habla de un hombre que abusa de la persona, y pues a tipo de crítica, yo por ejemplo sacaba una fotografía del señor Justo Orozco, ¿verdad? Que estuvo muy mencionado, sobre todo en la campaña pasada, ¿verdad? Con respecto a los derechos de la comunidad LGBTI. Entonces creo que sí, lo que dice Alonso es muy válido. Lo que dice Amanda es el transformista siempre debería tener un mensaje, ¿verdad? Y enseñar, y enseñar que el asunto de género ya no es tan importante, sino es el asunto de la esencia humana, ¿verdad? Y que todos deberíamos de dar por ahí ese mensaje. Me parece muy importante eso que acabas de mencionar. ¿Ese papel de educación es la regla o es la excepción en los transformistas nacionales? Esa es una pregunta bastante delicada. Yo creo que es la excepción. A mí me parece que es la excepción, porque lastimosamente tenemos ahorita personas que se visten de mujer, personifican a un artista y ya. Pero tenemos gente que tiene una propuesta y que además de eso se vuelve vocera, ¿verdad? Yo recientemente viví una experiencia muy particular, porque personalmente yo siempre he creído que los transformistas no deberían de participar de la marcha de la diversidad. Sin embargo, ¿por qué? Porque nosotros, nuestra vivencia cotidiana no está truncada por un asunto de derechos. Básicamente, yo podría decir del transformismo que a mí la gente me ama y me adora. Bueno, algunos no, ¿verdad? Pero a lo que voy yo es que un transformista siempre es aclamado, siempre es adorado y todo ese tipo de cosas. Y nosotros no tenemos esa cuestión de derechos que sí se defiende en la marcha, ¿verdad? Pero este año yo participé, ¿verdad? Entonces yo fui como Amanda y yo dije, bueno, ya que voy a participar, que mi labor sea ser vocera.
Entonces en ese momento yo no iba diciendo todos celebremos con colores, yo iba diciendo los mismos derechos, y lo repetí como 80,000 veces, los mismos derechos con los mismos nombres. Es hora de que Costa Rica se despierte, y yo creo que eso es la labor que no todo el mundo cumple, y que no siempre está dentro del escenario, y que es nosotros somos voceros de una comunidad que merece y que requiere comenzar a exigir sus derechos. Hay algo, quisiera acotar algo, hay algo que a mí me llama muchísimo la atención con respecto a lo que acaba de decir Amanda. Yo empecé hace casi 18 años a hacer shows en una discoteca que se llamaba Déjà Vu, que era considerada la meca del transformismo. Llegar ahí costaba muchísimo, o sea, realmente muchísimo. Y éramos vistos en aquel momento, por la cultura que existía popularmente, como artistas de alto calibre. O sea, gente nos respetaba muchísimo, y realmente es increíble, porque era como que vos ves a cualquier artista de hoy en día, de verdad, una Rihanna, una cualquier, que llega y todo el mundo ay, como de campo limpio, que viene, no le estorbe, que era así de rajado. Con el tiempo yo creo que en las nuevas generaciones, con el asunto de exigir los derechos, creo que han tratado de imponer, más que pedir derechos, creo que han tratado de imponer. Entonces creo que, y con mucho respeto a las nuevas generaciones, tal vez a ellos no les tocó vivir una época de cambio, una época de redadas, una época de un montón de cosas donde se consideraba que el artista es artista por esta razón y que tiene este propósito de existir y de ser. Entonces mucha gente quiso sencillamente, porque yo soy homosexual, tiene que respetarme y así soy yo, entonces me luzco delante de la gente, y parte de eso, como una forma de obtener notoriedad, empezaron a vestirse para hacer shows. Correcto. Sin pensar el trasfondo que esto lleva, sin pensar que hay un mensaje que debe ser transmitido, sin pensar que, por ejemplo, un artista es un artista y vos te haces otra persona completamente cuando te transformas y te subís a un escenario, pero tu trabajo es ese escenario. Tu obligación con el público está en ese escenario, o en esa campaña publicitaria, o en esa marcha, o en ese tipo de cosas, ¿entendés? De ahí para afuera, Oscar es Oscar y Era es Era. Y son dos personajes, por decirlo de alguna manera, diferentes. ¿Por qué? Porque yo estoy desarrollando personajes, porque busco el trasfondo porque tengo que hacer un trabajo de introspección a la hora de hacer un montaje, y de ahí donde nace también parte de, creo que, del mensaje, ¿verdad? Correcto. Pero hoy por hoy hay muchos transformistas que han prostituido la profesión de una manera horrible. ¿Por qué? Porque por obtener notoriedad sencillamente no hay un trasfondo, no piensan, se ponen una peluca, se maquillan, aprenden todos los trucos para verse bonitas, pero no saben el truco principal, que es tener un mensaje, que es hacer algo que tenga un trasfondo, ¿verdad? ¿Cómo afecta esto el arte de hacer transformismo en una sociedad que cada día está levantándose más para exigir derechos, si no hay, digamos, conciencia de los artistas? Porque se supone que el arte es un medio de imagen, eso es lo más utópico y lo que en teoría es el arte. ¿Cómo afecta el que se prostituya este arte, como vos decís, a la hora de la lucha por derechos para la población LGBTI? Yo creo que son dos temas completamente diferentes. Me parece a mí que un asunto es la lucha por los derechos, y otra cosa es esta prostitución de la que habla Era. Porque creo que este asunto, ¿verdad? Donde hay sobreabundancia de hombres que se visten de mujer y hacen show, ¿verdad? Porque es sobrepoblación la que hay. Eso nos afecta a nosotros en nuestra vivencia cotidiana, en el asunto de, por ejemplo, de los lugares en donde podemos hacer show, porque entonces ya están abarrotados de gente que ni cobra, ¿verdad? O cosas así. Eso nos afecta a nosotros. Eso es en nuestro gremio, digamos. Sí. Pero eso no hablamos a nivel laboral, por ejemplo. Ajá, sí, pero eso no necesariamente tiene una implicación a nivel de la exigencia de los derechos. Porque ahí es donde eso es lo que yo insisto, ¿verdad? O sea, nosotros como transformistas no tenemos, o sea, yo no voy vestido de Cher a la clínica Carlos Durán a pedir que me inyecte, o sea, no, yo no tengo esa vivencia cotidiana como si la tiene una persona transgénero. Entonces, para mí son temas completamente diferentes. Una cosa es la comunidad que tiene que avivarse, que tiene que empoderarse para exigir y para hacer velar sus derechos cotidianamente. Y otra cosa es nuestra realidad como transformistas. Bueno, yo ahí creo que difiero un poquito de Amanda. Les voy a contar por qué. Porque la gran comunidad, hay muchísima homofobia dentro de la comunidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a nivel personal yo puedo decir cuántas veces se topa uno con un muchacho y que vos le gustás y empiezan de repente a ligarse y todo es maravilloso, vos sos esto, entonces, ¿qué haces vos para trabajar? Dima, yo soy... ¿Usted ha visto? ¿Sabe quién es era? Bueno, y pura vida.
Entonces hay muchísima homofobia, pero ¿qué es lo que pasa? Con toda la homofobia que existe y la doble moral que también está muy presente en nuestra comunidad, lastimosamente, ¿quiénes son las personas vistosas, públicas, que se usan para promocionar las cosas? Los transformistas. Y la gente habla que las locas vestidas, que esto y que lo otro, y que aquí, que allá. Pero ¿quiénes son las personas que desde el principio, por ejemplo, la marcha se inicia en Nueva York, la historia de la marcha después de una revuelta de 3 días, ¿quiénes empiezan a celebrar el Día del Orgullo Gay? Los transformistas en Nueva York. ¿Quiénes son los voceros y quiénes son los que hacen, sí, el escándalo y las plumas y lo que ustedes quieran? Pero ¿quiénes son las personas que han puesto la cara de primeros para luchar por los derechos y hacernos vistosos y hacernos una comunidad no invisible? Los transformistas. ¿Cómo afecta la abundancia de hombres que quieren obtener notoriedad vestidos de mujer al trasfondo de los artistas transformistas? De esa manera, que un transformista de hoy en día, yo les aseguro, le corto los 10 dedos de mi mano, que cuántos transformistas que estuvieron este año en la marcha, porque había un montón, tienen una idea de dónde nace una marcha de orgullo gay y cuál es la necesidad que está respondiendo esta marcha. Le aseguro que el 90% no lo sabe. Yo, nada más para aclarar, sí estoy completamente de acuerdo con Oscar, ¿verdad? Pero creo que el tema ahí es la homofobia, que es algo que nos afecta. O sea, la homofobia sí detiene el asunto de los derechos. Eso sí detiene el asunto de la movilización, ¿verdad? Pero no propiamente ser transformista, porque ese cuestionamiento, ¿verdad? De que, ¿y a qué te dedicas? Soy transformista. O sea, dejaron de hablar. Eso es homofobia. Claro, o sea, eso no es, o sea, eso es homofobia. La homofobia sí detiene, ¿verdad? La homofobia sí es un cáncer para mí dentro de la comunidad y la exigencia de los derechos. Pero el arte como mencionabas vos cuando iniciaron, que era un arte con mensaje, que es el arte que ustedes están dando en, no, digamos, su visión de llevar un arte con mensaje no serviría más para enviar el mensaje de eliminar esa homofobia, tanto dentro de la comunidad como fuera. Es que a eso me quería referir un poco. Como que la proliferación, la prostitución que mencionabas vos del transformismo, podría hacer que el derecho en sí deje de existir, digamos. Son plumas y locas y más homofobia y demás, tanto dentro de la comunidad como fuera de ella. Si el transformismo se llevara con mensaje y todo el mundo entregara un mensaje como el de la canción de Bebe, la cuestión sería otra, no habría más conciencia a la hora de ir a luchar por un derecho. Sí, el asunto es que debe usted las circunstancias para poder hacerlo. Entiende, por ejemplo, han sido pocos y creo que me enorgullezco y suena muy feo porque va a sonar que estoy echándome flores, pero me suena muy feo, pero me enorgullezco de decir, yo logré alcanzar, por ejemplo, conducir una sección de televisión, en televisión abierta, en espacio, en un horario premium, ¿verdad? Estelar, para un programa familiar, donde cuánto fue la percepción de mucha gente que se cambió de los transformistas, porque al principio decían, ¿qué es eso? Estoy mujer en televisión, ¿qué pasa? ¿Entiendes? Y de repente se quedaban viendo, ustedes no saben cuántos emails, mensajes de Facebook, al mismo canal en el que yo estuve siendo parte del Canal 9, recibieron de apoyo positivo, decir, qué bueno que se está abriendo. Gente que decía, mira, mi hija y yo y mi familia y mi esposo nos sentamos y vemos tu sección. Eso yo creo que es donde hay un trasfondo. Entonces, demostrar a la gente que puedes estar vestido de cactus si te da la gana, pero que sos un ser valioso y que tiene un mensaje para entregar y que puedes tener las mismas capacidades que cualquier otra persona, ¿entendés? Para hacer un delivery, para hacer una entrega de un trabajo correcto, como tiene que ser, con los mismos principios, con el mismo profesionalismo que un montón de cosas. Gracias a Dios se está abriendo más radio, televisión, medios, otras cosas, para que gente como nosotros podamos exponer el arte que lo hacemos, porque creo que es una manera llamativa de hacerlo y que sí funciona de una u otra manera, ¿no? Pues hay un público que pide ese espectáculo y puedes dar el mensaje. Antes era mucho más difícil, pero yo creo que teniendo la circunstancia para hacerlo, es más factible expandir ese mensaje de no homofobia, de un montón de cosas más, no solo homofobia. Nosotros tenemos la obligación de dar mensaje no solo homofobia, sencillamente mensaje de igualdad, de respeto, de cariño, de protección a la naturaleza, de todo tipo. Nosotros tenemos la obligación de dar todo tipo de mensajes, no solamente luchar por derechos de la comunidad LGBTI. Pero yo creo que mientras exista la circunstancia para poder hacerlo, puede seguir creciendo. Pero bueno, ahí vamos poco a poco, creo. Sí, yo creo que eso sí es el vacío. Si la pregunta fuera contextualizar el transformismo actualmente en Costa Rica, yo creo que sí hay un vacío, hay una responsabilidad que no estamos asumiendo, que tiene que ver con que el transformismo tiene que ser esa parte de crear espacios, de educar y lo demás. Efectivamente, tanta cantidad de gente que
que se autollaman transformistas y lo demás sí puede afectar a la comunidad como tal, ¿verdad? En el tanto estamos, por ejemplo, los bares o los espacios, le dan micrófonos a gente que, ¿qué tal, playos? ¿Cómo están? ¿Verdad? Uy, ¿dónde están las locas? Ay, ¿verdad? Entonces, ahí estamos reproduciendo. Ahí estamos reproduciendo y esa es responsabilidad del pseudotransformista que en ese momento tenga el papel, ¿verdad? O sea, cuando nuestro papel realmente está fortaleciendo los estereotipos, ahí sí estamos siendo parte de eso. Ok, y bueno, más o menos el papel, chicos, Amanda y Era, que estamos todos con el objetivo de educar a la población costarricense en materia de diversidad sexual. O sea, así como ustedes inspiran y educan a la población, ¿quién nos inspira? ¿Quién inspira a Era? ¿Quién inspira a Amanda? ¿Dónde surge ese papel? ¿Cómo se desarrolla? Tal vez las personas quieren escuchar un poco de eso. Más valiente, maldita. Yo creo que, bueno, a mí es que tuve una experiencia de vida en el CIPAC, justamente ahí conocí a Francisco. Bueno, yo le conozco como Nani, Natacha Jiménez, y con ella conocí el mundo transgénero, ¿verdad? Y ahí fue cuando yo descubrí como, o sea, cuando yo la conocí, cuando conocí todo el asunto, hubo como un clic, o sea, yo inmediatamente yo dije, o sea, yo me tengo que vestir de mujer en algún momento, o sea, yo no me puedo morir. ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenías? Como 21 o algo así. Yo okay. Ahorita tengo 22. Yo dije, yo no me puedo morir sin haber hecho esto. O sea, era una necesidad. Es que es importante ver eso, ¿verdad? En mi caso, yo no sé, en mi caso era una necesidad de vida sacar eso, ¿verdad? Y entonces, bueno, pasó que hubo como un concurso, yo me metí, lo demás. Y ojo, ¿verdad? Un poco lo que dice Era, tal vez es cierto, ¿verdad? Que yo cuando escogí el nombre Amanda Mondill Palacios fue porque yo dije, yo no quiero ser del montón, ¿verdad? Que tienen nombres que ni significado pueden tener, no sé qué. Yo dije, yo quiero representar a una mujer con determinadas características. Y entonces escogí a mi abuelita, que ella era una mujer nicaragüense, era migrante, era una mujer que aquí trabajó por sus hijos, que tenía como 7 hijos o más, o sea, ella era el reflejo del tipo de mujer que yo quería representar. Y por eso fue que utilicé el nombre Amanda Mondill Palacios, que ese nombre... ¿Así se llamaba tu abuelita? Completa, o sea, era el nombre, de hecho tiene otro nombre, pero no le gustaba, entonces por eso no lo pero era Amanda Mondill Palacios. Es ahí, me explico, es ahí donde está la propuesta. O sea, nosotros no somos transformistas simplemente porque siempre nos queremos vestir de mujer. Yo creo que hay una conciencia ahí detrás de todo el proceso de artistas, y así fue como nació Amanda, digamos. Ok, ¿y Era cómo nace Era? Mira, en mi caso fue, yo diría que tal vez de alguna manera por accidente. Siempre me gustó teatro, baile, todo eso. Yo siempre fui el que se sentaba atrás en el colegio, el que todos los profesores sabían quién era. El típico es ese grupito de atrás se me separa. Ese era yo. Y yo creo que cuando empecé a crecer, encontré en el transformismo la manera de mezclar la actuación y el baile. Me gustó muchísimo, y con el tiempo, yo creo que fue hasta después de un tiempo de haber incurrido en... que me di cuenta que sí tenía que existir un trasfondo, ¿verdad? Que no era sencillamente hacerlo por hacerlo y por obtener notoriedad, sino que tenía que haber un trasfondo. Y por ejemplo, el seudónimo Era me ayudó a escogerlo Talaya, porque cuando yo empecé ni siquiera se usaban seudónimos, porque éramos vistos como artistas, entonces nos presentaban después de un espectáculo. Ahora, por favor, recibamos con un aplauso a los artistas que nos acompañaron esta noche: Oscar, Alonso, fulano, mengano. Entonces, pero después empezaron a usar seudónimos, y decía yo, bueno, que yo venía saliendo de una ruptura amorosa y estaba empezando, no venía saliendo exactamente, pero estaba empezando a salir con alguien ya, y estábamos un día en la casa de esa persona, estábamos Talaya, mi ex y yo, y hablábamos de buscar un nombre. Entonces empezamos a buscar un nombre que tuviese significado. Entonces, por ejemplo, Era es la diosa con la mayor jerarquía dentro de la historia, ¿verdad? De la mitología griega, después de Zeus. Y además es defensora de las mujeres engañadas. Entonces es muy de puro Laura, León vos. pero realmente, o sea, y yo siempre he tratado de ser una persona que hace las cosas correctas. Generalmente es más difícil, pero se trata de hacer las cosas correctas. Yo creo que uno puede llegar muy arriba y más alto con mayor tiempo de prevalencia si hace las cosas correctas, si no lo haces serruchándole el piso a los demás, si no lo haces haciendo una intriga, sin meter una puñalada, sin buscar. Yo creo que eso es importante. Entonces, hay muchas cosas que hicieron que naciera Era dentro de mis necesidades personales. Tal vez en eso coincido con Amanda. Hay algo en uno, ¿entendés? Como artista que te dice,
tal vez no todos los artistas quieran vestirse de mujer, ni tampoco es algo que yo soñara desde niño, ¿verdad? Vestirme de mujer, pero de repente se dio por ahí y bueno, y sin darme cuenta, gracias a Dios he tenido muchas bendiciones y oportunidades de hacer, conocer y estar en lugares y personas y cosas que jamás me lo hubiera imaginado de no haber sido por ella. ¿Y cómo puede decir que ERA ha cambiado su vida? Igual que Amanda. Exactamente. Uy, ¿En qué aspectos, qué áreas? En todo, mira, ¿por qué? Porque la profesión contiene lastimosamente un estigma, que es lo que les hablaba antes, que acarrea homofobia, por ejemplo, dentro de la misma comunidad. Entonces, por ejemplo, a nivel de mi vida romántica, es difícil encontrar a alguien que esté dispuesto a salir con un transformista, sin juzgar, y que además esté dispuesto a calarse todo el mundillo que viene por detrás de nosotros, porque todo lo que pasa tras bambalinas es muy diferente de lo que la gente se imagina. Las personas como tal, los artistas como tales, somos probablemente muy diferentes de lo que la gente cree que somos. Por ejemplo, Oscar, en mi caso personal, dista muchísimo de ERA, en mi forma de ser, de expresarme, de hablar de las cosas que me gusta, que digo, un montón de cosas. En otras cosas, mira, lo ha cambiado muchísimo mi vida, porque la existencia de ERA permitió abrirme los ojos a un montón de cosas que no sabía que podía accesar a, que podía conocer, la oportunidad por ejemplo, de trabajar con gente. Cuando yo era un niño, yo veía en televisión y admiraba muchísimo una María Torres, una Thelma Darkins, una Marcia Sobarío, un montón de gente que yo decía, wow, qué chiva conocerlo, solo para decirle. Era niño. Sí, se me cayó la cédula ahí con el comentario, pero o sea, decirles, yo ansiaba nada más conocerlos y decirles, vea, yo admiro mucho su trabajo. Y hoy por hoy poder decir que he compartido escenario con ellos, que he trabajado, que un montón de cosas son cosas que yo no me imaginaba. Sentarme a la par de personalidades, de gente famosa, ir a otros lugares del mundo y todo esto, por ser ERA, creo que te cambia la perspectiva absolutamente de ver las cosas. Yo creo que cualquier artista, cuando realiza su arte, se vuelve una persona plena. Y yo creo que entre tu arte y mi arte. Sí, no, yo creo que eso es, sumando un poco lo que decía ERA, ¿verdad? Hay demasiadas cosas negativas, ¿verdad? O sea, al nivel laboral, lo que hablábamos, a nivel, por ejemplo, de envidias y lo demás, el ambiente es sumamente pesado. En Costa Rica el ambiente es, yo no sé en otros países, pero el ambiente acá es sumamente pesado y te roba absolutamente toda la energía, o intenta hacerlo, ¿verdad? Esa es la parte negativa. Pero la parte positiva es que personalmente a mí sí me realiza, o sea, cuando yo me maquillo, no hay momento en mi vida que yo sea más pleno que cuando yo me aplico la sombra. O sea, es una cosa sumamente importante y me hace a mí, me realiza demasiado como persona. Y yo creo que eso es, en ese sentido es que ha cambiado mi vida. Me ha permitido a través de esa plenitud lograr, por ejemplo, ser más coherente, lograr tener más valor, obviamente el asunto del autovalor también se ha fortalecido. Hay muchas cosas que me ha beneficiado el ser transformista. Obviamente yo digo que es como una de cal y otra de arena, ¿verdad? O sea, sí, no todo es perfecto, y justamente por eso es que yo creo que el arte es, o más bien que esto es un arte, porque es incompleto en sí mismo, ¿verdad? O sea, es esa necesidad como de que no todo está realizado, no todo está hecho, no todo es perfecto, es lo que también le da esa complementariedad al arte. ¿Qué mensaje le pueden enviar a alguno de nuestros radioescuchas que haya pensado en ejercer este arte y como con miedo de esos estereotipos negativos que están ahí afuera y también dentro de sus familias y también dentro de ellos mismos? Muchas gracias. Es que habría que pensar cuáles son los estereotipos negativos que la persona puede tener, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, vuelvo y repito, no estamos hablando de que no es lo mismo que un chico que tenga 15 años diga, Dios mío, o no sé si creen en Dios o quien sea, Alá mío, que quiero vestirme de mujer. Pero por un asunto de identidad, o sea, eso pesa más que el hecho de ser artista, digamos. Sí, o sea, es completamente diferente. Entonces, posiblemente esa persona que es transgénero y que está en ese momento va a pesarle más y va a tener más estereotipos, etcétera, etcétera. Yo creo que a nosotros se nos hace más fácil porque nosotros no pasa por una identidad. Entonces, simplemente es como, más allá de todo ese cuestionamiento, es ¿cómo hace tal para ponerse esa peluca? O cómo hace tal, sí. Es más un cuestionamiento técnico, podría decirlo uno, es más como de aprendizaje que uno lo puede adquirir, ¿verdad? O sea, no hay como un cuestionamiento de personalidad, tal sí, vez. No hay como un cuestionamiento de estereotipos ni nada, porque al fin y al cabo lo que uno hace no trastoca el asunto de la identidad, pero sí, como sí lo podría ser el caso de una persona transgénero.
Bueno, yo creo que lo que yo podría decir a la gente que nos escucha es, si usted quiere hacerlo, piénselo muy bien. ¿Por qué? Porque, como decía Amanda, o lo haces por una cuestión de identidad o lo haces por ser artista. No lo hagas por obtener notoriedad de ninguna de las dos maneras. Porque si lo haces por asunto de identidad para hacer show, vas a ser malísimo. Realmente, generalmente eso ocurre, ¿verdad? Porque tu enfoque no está en hacer algo artístico, sino en hacer algo que te llene a vos como ser humano. Pero si sos artista, da siempre lo mejor. Y trata de acordarte que tenés una obligación de enseñar a las personas, de educar. Y nunca se termina eso y nunca terminas de aprender tampoco. Entonces, lo que sea, que lo hagan con pasión y que lo hagan de la manera correcta. Siempre el camino correcto es más largo, pero en el camino fácil siempre hay fila. Y yo creo que eso es un mensaje para cualquier artista. O sea, en Costa Rica los artistas y las artistas están completamente evaluados. Yo creo que parte de ese trabajo de reivindicación de nuestra identidad como artistas es también hacer las cosas con calidad, ¿verdad? Y no acostumbrar a la gente a aplaudir lo que sea o que estén felices y contentos con cualquier cosa que se presente, sino que educar al público para que también tenga criticidad a la hora de ver un espectáculo. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo ya del programa y a quién le importa, de verdad, chiquillos. Muchísimas gracias, Oscar Alonso. Me gustaría que se despidieran, pero así, al mejor estilo, pero de Era y Amanda. Qué difícil. Ay, es que no ando maquillado. No, pues muchas gracias por tenernos acá. Yo creo que ha sido una bonita experiencia. Ojalá que la gente pueda educarse más, y yo creo que en ese sentido la tarea que hoy comenzamos está todavía como a la mitad, y pues invitarles a que nos sigan en Facebook, ¿verdad? Tanto a él como Amanda. Ahí me pueden buscar como Amanda Mondoy Palacios, y les invito a que me vayan a ver en cualquier espacio en el que esté. Así es, bueno, de mi parte, igual que Amanda, invitarlos, pueden seguirme en Facebook, Era con H-R-A Arani, A-R-A-N-N-I, o si no en Twitter, Era Costa Rica. Pero bueno, gente, de verdad que la mejor de las vibras. Yo me robo un poquito las líneas de un programa que se llama RuPaul Drag Race, que dice: aprendan mucho a quererse ustedes mismos, porque si no se quieren ustedes, how the hell you gonna love somebody else. Pero de verdad, toda la buena vibra, y como digo, hola muchachos. No, de verdad que sí, buen ride y muchas bendiciones, de verdad que sí. Yo creo que allá el que crea o no crea en Dios, yo sí creo en un Dios todopoderoso, y yo creo que lo mejor que uno le puede decir a alguien es que Dios te bendiga. Así que ojalá que buenas vibras y bendiciones para todos. Muchísimas gracias, Andrea. Entonces nos despedimos, y Miguel también. Eso fue un programa más de ¿A quién le importa? Nos pueden escuchar todos los lunes a partir de la 1 de la tarde por la 107.1 Radio Actual. Bueno, creo